Nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con Silvina hace unos años acá, en este mismo estudio, cuando hacíamos Estridentes o No. Esto fue en el año 2018. En el 18 fue la charla con... 18 o en el 19 hicimos la charla. No, 18, 18 que fue las elecciones de medio término. Ajá. ¿Sí? Ahí fue. En el 17 y el 17. Sí, en el 17, 18. En el 2018 charlamos con Silvina Batakis acá y vamos a compartir algunos fragmentos. Gobernaba Mauricio Macri, ese era el contexto, 2 años durísimos para nuestro país. Y nosotros pudimos charlar con Silvina Batakis en aquel programa. Vamos a compartir algunos momentos de lo que fue ese diálogo. Que viven también en un país que no ha sabido repartir la riqueza, que no ha sabido repartir los ingresos, que no ha sido justo, que no ha sido equitativo y que para eso tiene que estar un Estado, para poder resolver todas esas situaciones. Argentina, vos sabés que es un país súper extenso, es el 8º país en materia territorial, somos muy grandes y la verdad que tenemos idiosincrasias muy particulares porque además nuestra historia nos fue impactando en las distintas regiones en formas distintas. Entonces, la verdad que creo que conociéndonos más entre todos, podemos hacer también que Argentina crezca mejor y más equitativamente. Que creo que es lo que por ahí pensó Eva Perón cuando creía en que todos necesitamos hacer turismo por Argentina, porque nos apropiamos más de nuestra patria cuando la conocemos. Es muy difícil cuando una persona que no nació en Buenos Aires, no quiere salir de Buenos Aires, hacerle entender que la patria es el otro que está en Jujuy, que está en Tierra del Fuego, que está en La Pampa, que está en Puan, que está en Saladillo. Entonces, esa riqueza que te da tener todas las miradas y las formas de vida de las distintas partes del país, creo que no tiene evaluación posible. La YPF Nacional y Popular, la YPF de Mosconi, y sí, mi papá se queda sin trabajo cuando privatizan y lo echan, ¿no? Entonces ahí empieza toda también una historia de Argentina y de muchos argentinos que sufren las políticas neoliberales, ¿no? La política de apátrida también, ¿no? Porque no tener como propiedad del Estado a nuestra energía es no creer en la patria. Todos los argentinos va creciendo cada vez que hay alguna crisis del capitalismo a nivel internacional o también alguna crisis financiera argentina. Entonces, la vara está cada vez más alta siempre. Si vos mirás los indicadores de pobreza, los niveles de pobreza, vos ves cómo va creciendo. Y la verdad que no es tan difícil ser pobre y es muy difícil que el Estado pueda tener todos los elementos para que las personas puedan salir de eso. Convencer y atraer inversiones, que haya confianza, como se dice ahora, pero que haya una política activa que acompañe también el tema de las inversiones, lleva mucho tiempo desplegarlo, ¿no? Retroceder en eso es fácil, pero avanzar es muy difícil. Argentina siempre tuvo aspiraciones de ser un país industrial y lo logra por ahí con el primer peronismo en Argentina, que Argentina se presenta al mundo como potencia, porque en realidad ya en aquel momento lo que se entendió de parte de un estadista como fue Perón, es que el mundo iba hacia la tecnificación, hacia la robotización de alguna forma, con esa mirada de aquel momento, y que había que generar trabajo, y que el campo, con esa tecnificación, no iba a ser el elemento o el sector económico que nos permitiese generar los puestos de trabajo necesarios para incorporar nuestra demografía a la matriz laboral. Entonces dijimos, bueno, hay que crear puestos de trabajo desde la industria, desde los servicios industriales, los servicios agropecuarios, y esto lleva mucho tiempo poder instalarlo. Cuando el peronismo llega a la gestión pública en el año 2003, vos pensá, también analicemos el contexto de ese momento. El problema más serio es que había un desempleo de arriba del 20%, niveles de pobreza medidos con la pobreza que se utiliza actualmente desde el INDEC, que hubieran sido el 60% en aquel momento. Entonces, las necesidades más urgentes era llegar a resolver esas situaciones dramáticas, porque eran situaciones dramáticas. Y la verdad que por ahí, en el último momento de gestión, que es donde tendríamos que haber empezado a implementar ya políticas diseñadas por nosotros mismos en materia productiva, el contexto internacional no acompañó tampoco para que eso lo podamos hacer. Pero sí creo que nos faltó, si se quiere, la iniciativa de decir, bueno, hay que hacerlo igual, ¿sí? Nosotros los economistas decimos, miramos el lado de la oferta o el lado de la demanda.
Mirar el lado de la demanda es resolver las situaciones más dramáticas, que una familia tenga el dinero para poder consumir los lácteos necesarios para sus chicos, por ejemplo. Y eso se resolvió en Argentina. Y eso generó un nivel de demanda de lácteos mucho más alto del que había antes. Después de eso hay que mirar el lado de la oferta. Bueno, ¿quién ofrece estos productos lácteos? Y eso es lo que no hicimos, ¿sí? Nos faltó mirar el lado de la oferta. Pero sí estuvo la intención. Yo recuerdo cuando Cristina hace la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso en el año 2011, tiene que haber sido, ella dice, vamos a trabajar en la sintonía fina. Yo estoy convencida que esas palabras expresaban trabajar la industrialización de Argentina. Estoy convencida de eso. Por supuesto, los medios salieron a decir que se venía el ajuste y esto no era cierto. Algo que los peronistas por ahí decimos mucho, pero el trabajo dignifica, porque no es solamente el salario. El trabajo es esa tranquilidad de espíritu de saber que vos podés organizar tu familia, de que tenés de alguna forma una realización de tu persona en materia profesional, en materia laboral. Cuando no tenés trabajo, no solamente uno se siente desvalorizado a nivel personal, sino que tampoco tenés posibilidades de organizar la familia, y si no organizás la familia, no organizás la comunidad. Al menos no creen en los derechos en los que creemos nosotros. Ni en las instituciones, porque no las necesitan. Y ese, si se quiere, también tiene que ser nuestro trabajo a futuro. Fortalecer las instituciones, porque las instituciones, la justicia, esto que vos decías que no es lo mismo justicia que poder judicial. La justicia que necesitamos todos los ciudadanos argentinos, las necesitamos con un poder judicial fuerte, con una institución que sea transparente y que realmente vele por los derechos y por la justicia de quienes no tienen poder para llegar de otra forma. Entonces, por eso nosotros necesitamos fortalecer todas nuestras instituciones, porque ellos no necesitan de las instituciones. Tienen el discurso institucionalista, pero no las necesitan, porque ellos son el poder económico, son el poder mediático, son el poder que administra buena parte de la justicia. Entonces no necesitan las instituciones, pasan por encima de las instituciones. Un plan estratégico de desarrollo industrial, pero que ese desarrollo industrial tenga también en cuenta el equilibrio territorial de Argentina. Nosotros tenemos que pensar en cuáles son los deseos y los sueños de cada uno de los habitantes de Argentina en su territorio, porque necesitamos que se efectivicen en cada uno de los lugares. Todas las definiciones de Batakis muy interesantes, de mucha vigencia, ¿no? Estamos hablando de algo de declaración que hizo hace 4 años atrás acá en este canal. Pero en esa misma entrevista le pregunto sobre el final, le hago una pregunta que tiene absoluta actualidad, porque ustedes me dirán, compañeros, si tenemos el momento en el cual yo le hago esa pregunta y qué responde Silvina Batakis. ¿Podemos verlo? Te quedaste con las ganas de ser ministra de Economía de la Nación. Yo creo que uno tiene para dar mucho, ¿sí? Y de nuevo, ¿no? Yo creo que tenemos la posibilidad de transformar la realidad de la gente cuando estamos en esos lugares. Uno a veces estudia en la universidad cómo hacerlo. Y la verdad que cuando uno llega a esos lugares dice, bueno, ahora sí tengo la posibilidad de hacer todo lo que uno soñó. Y creo que hubiéramos podido hacer algo, primero, por supuesto, totalmente distinto. No hubiéramos hecho esto. Decime, pará, pero ¿qué era lo primero? ¿Qué es tu obsesión? Si yo llego al Ministerio de Economía, que bueno, Daniel Scioli había dicho, Silvina iba a ser ministra de Economía. Yo llego, lo primero que voy a hacer es esto. Lo primero que quiero hacer, no sé si lo primero que voy a hacer. Sí, nosotros ya teníamos diseñado un plan de desarrollo con equidad territorial y tiene que ver con esto que hablábamos antes. Es en cada una de las regiones, en cada una de las provincias, hacer proyectos productivos. Y esto ya lo habíamos hablado con organismos multilaterales de crédito para que nos pudiesen financiar esta transformación de la realidad productiva en cada uno de los lugares. Argentina tiene problemas demográficos muy fuertes que pasan en todas partes del mundo. Hasta tanto nosotros no desarrollemos en materia industrial cada una de nuestras provincias, esto va a seguir pasando. Y además, porque nosotros estamos convencidos que desarrollando y dándole mayor densidad productiva a cada una de nuestras cadenas de valor, vamos a lograr combatir en serio la inflación. Esto no ha sucedido y no está sucediendo, por supuesto, por más que se crean que va a haber una desinflación o lo digan, lo verbalicen, muchas veces no va a suceder hasta tanto no ataquemos las raíces más fuertes que tiene la inflación en la Argentina. Esta gente, con una política monetaria, ya queda demostrado, es evidente, que no se combate la inflación y que tampoco era tan fácil, como dijo el actual presidente en campaña, con esa poca intelectualidad que tiene. Bueno, interesante, ¿no? El discurso, lo que decía Silvina Batakis acá, ahí en este último fragmento, inclusive hablando
de la inflación concretamente, de la necesidad de cómo atacar, una de las fórmulas para atacar, una de las formas que se imagina Batakis para atacar la inflación, y siempre el concepto del peso de las provincias, ¿no? Es muy respetada y cayó muy bien la designación de Batakis entre los gobernadores, porque desde el Ministerio del Interior, en la función que venía cumpliendo, estrechó vínculos y tuvo decisiones muy fuertes. Por ejemplo, la decisión del Gobierno Nacional de readecuar la distribución de la coparticipación federal, volviendo a darle a las provincias lo que Mauricio Macri le había sacado de su bolsillo para regalárselo a Rodríguez Larreta, se hizo en base a un estudio que desarrolló Silvina Batakis, llevando justicia poniendo justicia en un lugar donde Macri había llevado injusticia, ¿sí? Desigualdad, porque fue sacarle a las provincias una masa importante de recursos para dárselas a Rodríguez Larreta para que le garantice la seguridad, bajo la excusa, bajo el pretexto de garantizar la seguridad, de pagar la policía a la ciudad de Buenos Aires, le dio una cantidad de recursos gigantesca que Larreta utilizó básicamente en hacer propaganda, una parte en la seguridad, otra parte en obras que le permitan hacer difusión, y la mayoría de los recursos en propaganda. Llegó Alberto Fernández y dijo, no, esto está mal, vuelva la coparticipación a las provincias. Esa fue una decisión que se basó en un estudio de Silvina Batakis, así que los gobernadores están muy agradecidos con la gestión de la designada ministra de Economía.